Solo tenía 5 días para salvar el restaurante que había sido su vida durante décadas. Los codiciosos promotores inmobiliarios pensaron que unas cuantas excavadoras podrían borrar su mundo. Pero un camionero leal escuchó su plan y reunió a 100 camioneros de todas las carreteras. Los motores rugieron. Los camiones bloquearon todas las entradas y se levantó una tormenta de desafío. Esto no era solo un restaurante. Era una fortaleza de lealtad, coraje y un corazón imparable. Dale a me gusta y comenta desde donde estás viendo. Tu apoyo trae más historias increíbles. Ahora, comencemos. Margaret Hayes había dirigido el pequeño restaurante de carretera durante casi 20 años, desde que falleció su esposo. A los 48 años, se comportaba con la serena dignidad de alguien que había soportado demasiadas pérdidas, pero se negaba a doblegarse ante las crueldades de la vida. El restaurante era todo lo que le quedaba. No solo un negocio, sino un pedazo de su alma. Era donde recibía a los camioneros en las carreteras solitarias, servía comidas calientes durante las tormentas de nieve y mantenía sus puertas abiertas hasta bien entrada la medianoche para cualquiera que necesitara refugio. Los lugareños lo llamaban la luz de la Ruta 16 porque, sin importar cuán oscura o tormentosa fuera la noche, ese letrero de neón siempre brillaba. Pero esa tarde en particular, la luz interior pareció atenuarse. 3 hombres con trajes elegantes, con los zapatos demasiado lustrados para el polvoriento estacionamiento, entraron al restaurante. Eran promotores inmobiliarios y sus ojos recorrieron el lugar no con admiración, sino con frío cálculo. Margaret sintió un escalofrío antes incluso de que hablaran. Uno de ellos dejó caer un grueso sobre el mostrador. «Señora Hayes», dijo, con un tono suave pero despiadado. «Tiene 5 días para desalojar esta propiedad. Nuestra empresa ha comprado el terreno circundante. En menos de una semana, este restaurante será demolido. Si se niega, la desalojaremos nosotros mismos». Sus palabras la golpearon con más fuerza que cualquier tormenta que Margaret hubiera soportado. 5 días. 5 días para abandonar el último pedazo de su vida con su esposo. 5 días para avisarles a los pocos clientes que quedaban, en su mayoría camioneros que aún se preocupaban, que el lugar que llamaban hogar en la carretera ya no existiría. Le temblaban ligeramente las manos, pero se mantuvo firme. «Este restaurante no es solo mío», dijo con voz firme a pesar del peso que le oprimía el pecho. «Pertenece a cada alma que alguna vez encontró consuelo aquí. No se puede borrar así como así». Los hombres intercambiaron miradas y luego sonrieron con suficiencia. 5 días, repitió el líder, dando golpecitos a su reloj. Se dieron la vuelta y salieron, dejando el eco de sus tacones más fuerte que el silencio que siguió. En la mesa de la esquina, un camionero de hombros anchos, de unos 50 años, dejó su taza de café. Había estado escuchando cada palabra. Su rostro curtido reflejaba las líneas de autopistas interminables, y sus ojos se entrecerraron con furia silenciosa. Sabía que este restaurante era más que una simple parada. Era el lugar que había mantenido con vida a innumerables camioneros durante tormentas, averías y noches solitarias. Mientras Margaret intentaba serenarse, la mente del camionero ya estaba a 1000 por hora. No iba a permitir que esto siguiera así. No después de todo lo que esta mujer en su restaurante había hecho por ellos. En lo más profundo de su ser, comenzaba a formarse una tormenta que no se detendría hasta que se hiciera justicia. La puerta se cerró tras los promotores, dejando tras sí un silencio tan denso que se apoderó de las paredes del restaurante. Margaret se quedó paralizada en la barra, rozando con los dedos el sobre que habían dejado como si llevara veneno. Aún podía oír el eco de sus palabras, 5 días, y cada sílaba parecía una cuenta regresiva para perder lo último que le quedaba de vida. Sacó un taburete y se dejó caer,
con los hombros hundidos por primera vez en todo el día. Durante años, había sido fuerte, incluso cuando la muerte de su marido la dejó vacía. Incluso cuando el negocio se redujo a un goteo, pero esto se sentía diferente. El restaurante no era solo un edificio. Era su recuerdo de él, su vínculo con la carretera y su única familia. Sin ella, no estaba segura de quién sería. Desde la cabina, el camionero se incorporó lentamente, su silla crujiendo bajo su peso. Caminó hacia ella, con las botas pesadas contra el suelo, y apoyó una mano firme como el acero en el mostrador. Margaret, dijo en voz baja pero firme. Lo oí todo. No estás luchando sola contra esto. Ella lo miró con los ojos empañados. ¿Qué puede hacer un hombre contra ellos? Tienen dinero, poder, abogados. Yo solo tengo este lugar. El rostro curtido del camionero esbozó una media sonrisa sombría. Olvidas quién más tiene este lugar. Cada hombre y mujer que alguna vez se detuvo aquí cuando las carreteras estaban cortadas. Cuando las tormentas nos dejaron varados. Cuando esta era la única luz en kilómetros. Estuviste aquí para nosotros. Ahora es el momento de que estemos aquí para ti. Margaret negó con la cabeza, luchando por creerlo. Dijeron 5 días. Eso no es nada. Es suficiente. Respondió. Sacó su viejo teléfono plegable, con los bordes abollados por años en la carretera, y revisó sus contactos. Los nombres no eran solo números para él. Eran hermanos y hermanas de la carretera, personas unidas por algo más que el trabajo. Eran familia. Envió el primer mensaje, sus dedos gruesos moviéndose sorprendentemente rápido sobre las teclas. Luego otro, y otro. Para cuando volvió a levantar la vista, sus ojos brillaban con un fuego que Margaret no había visto en años. Se ha corrido la voz, dijo simplemente. Mañana lo sabrán. Y cuando esos desarrolladores regresen con sus máquinas, no se enfrentarán a una sola mujer. Se enfrentarán a todos nosotros. Margaret se tapó la boca, conteniendo la respiración. Por primera vez ese día, un destello de esperanza se despertó en su interior. Había visto antes la lealtad de los camioneros. Daban propinas generosas cuando podían. La defendían cuando entraban borrachos alborotadores. Pero esto era diferente. Esto era más grande. No sabía qué le depararía el mañana. Pero esta noche, sabía que ya no estaba sola. Afuera, el sol se ponía, tiñendo el cielo de rayas carmesí y doradas. El letrero de neón volvió a la vida, brillando desafiante contra la oscuridad que se avecinaba. Seguía siendo la luz en la ruta 16, y ahora era un faro que llamaba a su improbable ejército. La mañana amaneció con un cielo inquieto, nubes grises flotando bajas sobre la ruta 16, como si la naturaleza misma presentiera la tormenta que se avecinaba. Margaret apenas pegó un ojo. Preparó una cafetera tras otra, con las manos temblorosas, no de cansancio, sino de miedo. Cada vez que la puerta principal se abría con un crujido, su corazón daba un vuelco, casi esperando que los promotores inmobiliarios regresaran con papeles, amenazas o, peor aún, máquinas. Pero no fueron los promotores inmobiliarios los que llegaron. Justo después del amanecer, apareció el primer camión. Un enorme Peterbilt rojo entró en el aparcamiento de grava, con el cromo reluciendo a pesar de la tenue luz. El familiar rugido de su motor vibró a través de las paredes del restaurante. Al volante estaba Hank, el mismo camionero que había hecho la visita nocturna. Bajó, sus botas crujiendo contra la grava, y le dedicó a Margaret un gesto que decía más que las palabras. Luego llegó otro camión y otro. Al mediodía, el aparcamiento que siempre le había parecido demasiado grande para el puñado de clientes de Margaret estaba a rebosar de vehículos de todas las formas y colores. Camiones cisterna, plataformas,
semirremolques de larga distancia, los motores al ralentí, como un latido gigantesco. Hombres y mujeres descendieron, sacudiéndose las chaquetas vaqueras, ajustándose las gorras, ajustándose las botas. A algunos los reconoció Margaret al instante. Rostros a los que había servido café durante décadas. Hombres a los que una vez había curado con vendas cuando los accidentes de tráfico los dejaban sangrando. A otros nunca los había visto. Sin embargo, tenían la misma mirada de determinación. La noticia se había extendido mucho más allá de lo que imaginaba. Dentro del restaurante, las mesas se llenaron rápidamente. Los platos tintineaban mientras Margaret se apresuraba a seguir el ritmo, abrumada por la repentina oleada de pedidos. Pero a diferencia de los clientes comunes, no venían solo por comida. Venían a demostrarle que ella importaba. Cada vez que dejaba un plato, una mano callosa rozaba la suya. Una sonrisa le ofrecía un silencioso consuelo. «Te tenemos», parecían decir. En el aparcamiento, los camioneros se agrupaban, planeando estrategias como soldados antes de una batalla. Las radios crepitaban con las actualizaciones. Los líderes del convoy coordinaron los horarios de llegada para que ningún rincón del restaurante quedara desprotegido. Hablaban de los promotores inmobiliarios como si fueran una fuerza invasora y de sí mismos como guardianes de una fortaleza. Margaret, de pie junto a la ventana, observaba la escena con lágrimas en los ojos. Los mismos hombres y mujeres a los que una vez había servido ahora formaban un muro inquebrantable alrededor de la obra de su vida. Por primera vez en días, se permitió una pequeña sonrisa. Esa noche, cuando la oscuridad cubrió la carretera, el letrero de neón brilló con más intensidad que nunca. Pero ahora, su luz se reflejaba en filas y filas de semirremolques, cuyo cromo pulido brillaba como una armadura. Ya no era solo la luz de la Ruta 16. Era un faro de desafío, declarando al mundo, este restaurante no caerá sin luchar. El cuarto día llegó con el sonido de los motores. Solo que esta vez, no pertenecían a los camioneros. Margaret estaba de pie junto a la ventana del restaurante, con el delantal espolvoreado con flores, cuando vio un convoy sin igual avanzando por la Ruta 16. Bulldozers, retroexcavadoras y camiones de volteo pintados del blanco estéril de la empresa promotora se acercaban sigilosamente, con sus motores rugiendo como depredadores acechando a su presa. Tras ellos, elegantes todoterrenos negros transportaban hombres trajeados, cuyos rostros engreídos apenas se veían a través de los cristales tintados. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Había llegado el momento que habían prometido. Habían pasado 4 días, y ahora habían llegado para borrarlo todo. Pero cuando el equipo de demolición entró en la entrada del restaurante, su camino se detuvo en seco. Uno a uno, imponentes camiones de 18 ruedas cobraron vida con un rugido. Los motores retumbaron como truenos que retumbaban en el valle. Las parrillas cromadas brillaban bajo el sol de la mañana, y 100 camiones se alzaban uno contra el otro, sellando cada centímetro de la propiedad. El restaurante ya no era una parada solitaria al borde de la carretera. Era una fortaleza defendida por acero y diésel. Los promotores inmobiliarios descendieron en tropel de sus vehículos. La frustración ya se reflejaba en sus rostros. El hombre que encabezaba la operación, de traje, se ajustó la corbata y avanzó a grandes zancadas, flanqueado por trabajadores con cascos. «Señora Hayes», gritó, con la voz atravesando el aire denso. «Están invadiendo un terreno que no les pertenece. Muevan sus camiones ahora o tomaremos medidas legales y físicas». Antes de que Margaret pudiera responder, Hank, el curtido camionero que había hecho la llamada, dio un paso al frente. Sus botas crujieron contra la grava mientras se enfrentaba a los trajes con los brazos cruzados. A su alrededor, docenas de camioneros cerraron filas,
con el rostro duro como una piedra. Puede que este terreno esté en sus papeles, dijo Hank con voz firme como el acero, pero este restaurante pertenece a quienes lo mantuvieron a flote. ¿Quieren derribarlo? Tendrán que pasar por encima de nosotros. Los trabajadores se removieron inquietos, mirando la interminable pared de camiones. Los motores revolucionaron con más fuerza, resonando como tambores de guerra. Los espejos cromados brillaban a la luz del sol. El aire cargaba con la inconfundible carga de desafío. Margaret estaba de pie en la puerta, con su delantal ondeando al viento. Por primera vez, no se sentía pequeña ni impotente. Con los camioneros a su lado, se sentía más alta que las propias excavadoras. El promotor inmobiliario principal se burló, pero sus ojos brillaron con vacilación. «Esto no ha terminado», murmuró. Hank se acercó, sin pestañear. «Tienes razón en una cosa. No ha terminado. Pero si tocas este restaurante, no solo estás luchando contra ella. Estás luchando contra todos los camioneros en la carretera. Y te prometo esto, sabemos cómo detener a esta nación». La advertencia flotaba pesada en el aire, una nube de tormenta a punto de estallar. Los promotores habían llegado con máquinas, pero los camioneros con algo más fuerte. Unidad. El sol de la mañana atravesó un cielo cubierto de nubes grises y humeantes, proyectando una luz nítida sobre la tensa imagen del exterior del restaurante. Los promotores habían regresado, esta vez con refuerzos. Convencidos de que el acero, la maquinaria y su autoridad corporativa podrían finalmente aplastar la rebeldía de Margaret Hayes. Las excavadoras relucían, las retroexcavadoras crujían y sus operadores avanzaban, con los guantes puestos, listos para demoler la pequeña estructura que se había opuesto obstinadamente a ellos. Margaret, de pie en la puerta, sintió una oleada de miedo, rápidamente reemplazada por determinación. 48 años de vida le habían enseñado a resistir, y ahora no flaquearía. A su lado, Hank y docenas de camioneros formaban una barrera humana y metálica. Los motores retumbaban como truenos. 100 camiones alineados en filas perfectas, sus espejos cromados reflejaban la luz de la mañana como una armadura. El promotor principal se ajustó la corbata, intentando disimular su inquietud. «Señora Hayes», ladró, «hágase a un lado. Esta propiedad es nuestra. Mueva a esta gente y podremos acabar con esto en silencio». La voz de Hank atravesó el rugido. ¿En silencio? ¿Crees que es silencio cuando destruyes lo que mantiene viva esta autopista? ¿Crees que hay silencio cuando amenazas el único lugar seguro para gente como nosotros? Este restaurante no es solo un edificio. Es nuestro hogar. Y si lo tocas, te enfrentarás a todos los camioneros de este país. Huelga nacional, todas las rutas bloqueadas, todas las carreteras detenidas. Solo se te conocerá por el miedo y la derrota. Por un instante, los promotores dudaron. El rugido de los motores era ensordecedor. Una oleada de desafío que no podía ignorarse. Los rostros de los camioneros, sombríos e inflexibles, reflejaban décadas de lealtad, sudor y devoción nocturna por la carretera. Margaret sintió que se le helaba el corazón a medida que, uno a uno, los camioneros aceleraban sus motores, un coro sincronizado de solidaridad. El promotor principal tragó saliva con dificultad, mirando a su equipo y luego al convoy imparable. Sabía que no había victoria allí, solo humillación. Lentamente, sin querer, las excavadoras y retroexcavadoras comenzaron a retroceder. Las camionetas se retiraron, los hombres en silencio, su arrogancia desvanecida por la pura unidad y determinación. Margaret exhaló, un suspiro largo y tembloroso que había contenido durante días. El restaurante estaba a salvo, el letrero de neón vibraba triunfalmente,
reflejándose en las parrillas pulidas de los camiones como una celebración de la resiliencia. Los camioneros vitorearon, aplaudieron y gritaron, pero Margaret solo sonrió, con lágrimas corriendo a raudales. Salió, colocando la mano sobre el capó de un Peterbilt rojo brillante, sintiendo el pulso de la gratitud a través del metal y el cuero. Hank sintió levemente con satisfacción. «Nunca tuviste que luchar solo», dijo. «Y nunca te lo habríamos permitido». Margaret miró a su alrededor, a la caravana, a los rostros marcados por los kilómetros y las dificultades, y comprendió algo profundo. El restaurante no solo se había salvado. Les había recordado a todos que la lealtad, el coraje y la comunidad podían triunfar sobre la codicia. En la Ruta 16, la luz de neón aún brillaba, ahora más brillante que nunca, reflejando una verdad tan simple como poderosa. Nadie que lucha con corazón lucha solo.